Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla. Extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, estábamos en el programa la semana pasada, estabas haciendo un estudio acerca del infierno, y esta semana vamos a continuar con Nelson Moreno para entrar en otra parte, otro tema del mismo tema que estábamos hablando la semana pasada, de la segunda parte. Con ustedes, Nelson Moreno. Un saludo a todos nuestros radioyentes. Vamos a entrar de lleno en la segunda parte de este tema que es muy candente. Pero primeramente quiero dar un resumen pequeño para aquellos que tal vez no pudieron escuchar el programa, para que tengan idea o sepan del tema que estamos hablando. En el pasado programa hablamos cuál verdaderamente será el pago para el pecador incorregible que no se arrepienta y persista en hacer mal. Hablamos que la palabra de Dios está muy clara y que a pesar de que tenemos tanto conocimiento, es un hecho indiscutible que también es cuando más existen la confusión e ideas equivocadas. También dijimos que hay tres palabras en la palabra de Dios y en el idioma griego que se traducen como infierno y que tienen un significado diferente. La primera, Hades, tumba, sepulcro o sepultura, y que esta palabra en hebreo se llama Seol. La segunda palabra, Tartaro, y que figura solo una vez en la escritura. Aparece en 2 de Pedro 2:4. Dijimos que significa un lugar de restricción impuesta por Dios a los ángeles rebeldes. Hablamos del tercer infierno que habla la palabra de Dios y que se llama el Ena. Dijimos que era un lugar a las afueras de Jerusalén y que era como un basurero municipal donde arrojaban desperdicios y basura y cadáveres para ser quemados. Ahora bien, hay otro pasaje que muchos citan y lo sacan del contexto para querer mostrar que el infierno es un lugar donde Dios aplica tortura incesante. Muchos citan solo una parte de la escritura dándole un significado falso. En ningún pasaje de la Biblia debemos leer entre líneas lo que ya creemos de antemano o lo que deseamos encontrar. Pedro lo dice muy claro. Vamos a 2 de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20, y queremos que nuestros queridos radio oyentes sigan, cojan su Biblia y sigan para que ellos también verifiquen, ¿no?, lo que estamos diciendo. Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20 leemos: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Exacto. Lo que quiere decir esto, que ninguna escritura o versículo se coge solo para hacer una doctrina, sino que hay que coger y leer. A veces hay que leer toda la Biblia para poder definirlo o poder encontrar el significado de lo que uno está buscando. Ahora bien, en Marcos, vamos a Marcos capítulo 9 y versículo 48. Marcos 9, versículo 48. Sí, Nelson, aquí encontramos una afirmación realmente asombrosa. Cristo habla de un gusano que no muere. ¿Tiene inmortalidad este gusano? ¿Qué quiere decir esto? Vamos al versículo a ver qué nos dice la Biblia. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Jesús usó el término que era el gusano de ellos. O sea, en otras palabras, era el gusano de estos cadáveres. Claro está que se refería a los cadáveres. Ahora bien, los diccionarios definen la palabra hebrea que se encuentra en Isaías. Vamos a Isaías 66 y versículo 24. Isaías capítulo 66 y versículo 24. Y leemos: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Porque muchas personas también dicen que Cristo estaba diciéndole gusanos a los hombres, y esto no es así. Cristo está hablando del gusano de estos cadáveres, ¿no? Correcto. Cristo no enseñó la inmortalidad del hombre ni del gusano. Lo que dijo era que si no se arrepentían, iban a ser echados en el Gehenna, ¿no? Y que entonces por supuesto, estos cadáveres a veces no caían en el fuego completo, entonces también le salían los gusanos estos, ¿no? Cristo se refería a Gehenna como símbolo o precursor de la segunda muerte en el lago de fuego. En el pasado programa explicamos que en el Gehenna se arrojaban basura, desechos y cadáveres de animales y criminales. Si alguna cosa caía en la roca fuera del alcance del fuego, sería devorada por los gusanos o larvas que se mantenían allí, alimentados por la materia orgánica. Jesucristo se refería a estos gusanos cuando él dijo: el gusano de ellos nunca muere. No quiso decir que el gusano es inmortal. En realidad, estos gusanos son las larvas que salen de los huevos depositados por moscas. Permanecen en ese estado solo pocos días para después convertirse en mosca y después morir. Estos son hechos científicos conocidos por todos. Sin embargo, hay quienes creen que Cristo en forma ignorante dijo que estos gusanos vivirían para siempre. Tenemos que emplear un poco de sabiduría y de sentido común al estudiar la palabra de Dios. Así que podemos ver claramente que estos gusanos, que según el término hebreo son simples larvas y que se alimentan de cadáveres durante algunos días para después convertirse en mosca. Por tanto, este gusano no muere, sino que se convierte en mosca. Y la mosca, a su vez, pone huevos de los cuales saldrán nuevas larvas. Esto siempre que exista materia orgánica muerta. Notemos que dice que se verán. Así que no es algo que ocurrirá en el centro de la tierra, ni en un hoyo bajo el suelo. Y en Isaías vimos que no se trata de personas vivas, sino de cadáveres, que esto fue lo que leímos en Isaías 64, que los cadáveres que se rebelaron contra mí. En Jeremías 17, capítulo 17 y versículo 27, Dios advirtió a los judíos que si no se arrepentían, Jerusalén sería quemada y que el fuego no se apagaría. Vamos a ver este ejemplo. Jeremías 17 y versículo 27. Y leemos: mas si no me oyereis, para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni entrarla por las puertas de Jerusalén, en día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Ahí está hablando de un fuego que no se iba a apagar. Vemos que esta profecía se cumplió en Jeremías 52 y versículo 13, capítulo 52 y versículo 13. Leemos: y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y abrazó con fuego todo grande edificio. Exacto. Nadie apagó aquel fuego, pero tampoco sigue ardiendo, sino que se consumió a sí mismo. Vamos a otro ejemplo
de este fuego infernal o eterno que las religiones y la mayoría de las personas dicen que es el fuego del infierno, que es eterno. A través de la carta a uno de sus siervos, el apóstol Judas, aquí hay un ejemplo perfecto del efecto del fuego infernal. Aquí Dios enviaba una advertencia severa a aquellos que necesitaban volver a la fe que fue una vez dada a los santos. En Judas, en el libro de Judas, que solamente es como un capítulo, Judas 7, versículo 7. Y leemos en versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Aquí está muy claro de la forma que la Biblia usa esto del fuego, ¿no? Del fuego del infierno, que dice del fuego eterno. Ahora bien, sigue ardiendo, siguen ardiendo sin consumirse estas ciudades. Claro que no. El fuego eterno que habla la Biblia es un fuego cuyos resultados son permanentes o eternos. Por ejemplo, si cogemos un papel y le prendemos fuego, ¿no? Hasta que no se consuma, ¿no? Pero después que se consume, lo que queda es la ceniza. Así que es un fuego que acaba con las cosas, termina con las cosas. Y nadie lo puede apagar, porque es un fuego que Dios es el que lo va a enviar. Correcto. Es un fuego cuyos resultados son permanentes o eternos. Sodoma y Gomorra nunca volvieron a construirse. Los fuegos que redujeron a cenizas a Sodoma y Gomorra se apagaron. Por lo tanto, está claro lo que la palabra de Dios nos enseña sobre esta materia. Aquellos que se empeñan en rebelión contra Dios y que no se arrepientan serán quemados y hechos cenizas en un verdadero fuego infernal. Cuando estos seres lanzados al lago de fuego, ello constituye, según palabra de Dios, una muerte eterna, de la cual no habrá resurrección. Esta es la llamada segunda muerte, que habla la Escritura en muchas partes, ¿no? Hasta en Apocalipsis. Lo leímos la semana pasada en el libro. Lo podemos leer en Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8. Exacto. Apocalipsis 21 y versículo 8. Versículo 8. Versículo 8 lo leímos la semana pasada. Dice, mas los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está muy claro, dice que es la muerte segunda, no es correcto, que van a vivir eternamente atormentados en un fuego. Y cuando uno muere, ¿qué pasa? Deja de vivir. Exacto, no está viviendo para siempre. Exacto, y dice la Biblia que no hay pensamiento, que no hay... Tú sabes una cosa, Nelson, que yo me he dado cuenta que mientras la religión no haga sentido ninguno, exacto, y sea misterioso, exacto, más la gente quieren, tú sabes, seguir esas cosas. Exacto. Cuando la palabra de Dios es bien plana, es bien clara en lo que explica, y es lo que tú dices, que hay que coger un poquito aquí y un poquito ahí y ponerlo junto como un rompecabezas. Y yo pienso a veces que la gente parece, creo que tiene el corazón tan malo que piensa, que es un Dios, creen o que Dios va a quemar a las personas eternamente en un fuego. En sufrimiento, día y noche. Día y noche, eternamente. Eternamente. Es algo increíble. Exacto. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Seguro. Vamos a Apocalipsis 14, 11. Apocalipsis 14, versículo 11, leemos. 11. Y el humo del tormento de ellos suben para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Y podemos leer en Malaquías 4:3. Malaquías, el capítulo 4 y versículo 3. Para ver una contradicción
que parece que hay aquí en estos Malaquías 4, versículo 3 leemos: y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay contradicción entre este pasaje y el que dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Malaquías 4:3 que leímos ya. Ahora bien, el versículo 8 en Apocalipsis 14 nos señala, podemos leer el versículo 8 de Apocalipsis 14, versículo 8 dice, leemos, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. El versículo 8 de Apocalipsis 14 que Tony leyó nos señala el momento cronológico de Apocalipsis 14:11 que leímos anteriormente. Habla de la eminente caída de Babilonia, refiriéndose a quienes forman parte del sistema babilónico y reciben el terrible castigo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, serán atormentados con fuego y azufre delante del Cordero, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Ahora bien, y a su imagen. La explicación de esto es que no tendrán reposo mientras permanezcan en aquella tierra bajo la ira de Dios. Tendrán que huir de allí y buscar la misericordia divina o ser atormentados hasta morir. Este pasaje en ningún momento dice que los seres son atormentados eternamente en un infierno perpetuo. Leemos en Apocalipsis 20 y versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Leemos, bienaventurado y santo al que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sí, dice que la segunda muerte no tiene potestad, así que es muerte. Correcto. Está muy claro eso. Y una cosa que, Nelson, antes que tú sigas, que quiero mencionarle a los oyentes, porque hay oyentes que es primera vez que oyen esto. Satanás va a ir al fuego. Exacto. Y va a estar ahí eternamente porque Satanás... fue hecho para Satanás y los demonios. Satanás es un espíritu. Exacto. Es una esencia espiritual. Entonces, el castigo que es para él. Para él. Y él lo ha virado para que la gente crean. Exacto. Que es para los humanos para siempre. Al principio en Génesis le dijo a Adán y Eva, no moriréis. Y eso es lo que mayormente se predica hoy en día. Que tiene un alma inmortal. Que tenemos un alma inmortal. También podemos ir a Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Leemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga del pecado es muerte. Correcto. No es vivir eternamente en un fuego quemándose. Eso está contrario a lo que dice las Escrituras. Correcto. Y para que no quede ninguna duda, vamos a Ezequiel, capítulo 18 y versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Y leemos, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Si el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Morirá. No hay nada que diga que va a vivir para siempre en un infierno quemándose. Exacto. Van a morir, en otras palabras, no van a existir. Es la terminación de la vida. Correcto. El castigo, ¿no? La promesa de Dios para todos nosotros es vida o muerte. Correcto. Vamos a repetirlo. La promesa de Dios para todos nosotros es vida o muerte. Y desde el principio no Dios... es vida o vida. Desde el principio Dios dice, escoge vida o coge muerte. Exacto. Pero los que predican hoy en día dicen que es vida o vida. Pero la promesa de Dios es vida o muerte. Correcto. La vida para que viva o muerte para terminar. Y la vida que es para vivir para siempre. Y la muerte no. La muerte no va a vivir. Exacto. Dios sabe que los hombres son débiles, sujetos a la vanidad. Él no ha ideado el lago de fuego para atormentarlos, sino para borrarlos de la faz de la tierra. Sabe que si les permitiera vivir a su antojo,
traerían sobre sí sufrimiento, dolor y miseria para toda la eternidad. Por eso, en su gran misericordia, les quita la vida, aunque no se complace en ello. Pues leemos en Ezequiel 18, capítulo 18 y versículo 32. Versículo 32 leemos, que no quiero la muerte de que muere, dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. Exacto, Él no quiere que el pecador muera, Él Exacto. quiere que se convierta. Que se arrepientan. Exacto. Y que vayan al camino de Él. Dios no quiere enviar a nadie al lago de fuego, pero esta será la forma misericordiosa de poner fin a quienes insistan en vivir contra las leyes de la vida. Los rebeldes. Exacto. Hay un grupo de personas que se llama rebeldes, incorregibles, que son rebeldes y van a ser rebeldes hasta el final. La Biblia en el libro Apocalipsis te dice que hasta después del milenio van a haber gente que Satanás va a salir un tiempo y siempre van a rebelarse contra Dios. Los incorregibles. Y vamos ahora a Hebreos capítulo 10 y versículo 26 al 27. Hebreos 10 y versículo 26 al 27. Leemos en el versículo, empezando el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una honreda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Exacto. Va a ser devorado, no va a quedar ni raíz ni rama, como dicen en otras partes de las Escrituras. Va a ser ceniza, leíste en Malaquías ahorita. Ceniza, leímos que va a ser ceniza bajo los pies de los santos. Exacto. Muchas personas y organizaciones tienen un concepto falso del infierno, porque toman esta doctrina aisladamente, sin captar el propósito global de Dios. No saben por qué Dios puso al hombre en la tierra, ofreciéndole el don de vida eterna por su obediencia o la muerte eterna como castigo por su desobediencia. Así que el castigo es un castigo eterno, no es un eterno castigar, como nos quieren hacer creer la mayoría de las religiones. Así es que yo creo que está muy claro, queda de nuestros oyentes que estudien las Escrituras y que pidan a Dios sabiduría, porque en realidad ellos son los que van a dar cuenta. Ellos, correcto, el pastor, ni el ministro, ni el sacerdote. Otra cosa que quiero decirle a los oyentes que también que tengan en cuenta es que cuando hay personas que dicen estoy confundido, la confusión nada más que viene de Satanás. Exacto. Cuando tú decides que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no importa que tu sacerdote, tu ministro, tu iglesia, quien sea, si él dice una cosa y la palabra de Dios dice otra cosa, no hay confusión ninguna. La palabra de Dios está correcta. Exacto. Y esa organización y ese señor están incorrectos. No hay confusión. Eso es lo que tiene que el oyente darse cuenta de eso. Y pedir a Dios sabiduría, porque al final de cuentas es la persona misma la que va a dar cuenta a Dios. No es el sacerdote, no es el ministro, no es el pastor. Correcto. Dios tiene que darle cuenta a Dios. Y claro, esto es un llamamiento. No todo el mundo puede entender esto. Esto tiene que ser un llamamiento de Dios para que puedan entender. Pero lo que entienden, tienen que arrepentirse y bautizarse. Entrar en el camino de Dios. Creo que tal vez ya nos hemos quedado sin tiempo, Nelson. Vamos a ofrecer a los oyentes todos nuestros folletos es gratis. Estamos ofreciendo este folleto acerca del infierno para que puedan estudiarlo en su casa. Nosotros queremos que vayan a las Escrituras ustedes mismos a buscarlas, no que crean en el folleto, sino que el folleto es para ayudarlos a buscar las Escrituras que estuvimos estudiando, que es importante que se acostumbren a esto. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.